Parashá Pekudé significa cuentas. Entonces son las Pekudé, cuentas del Mizkan del Edud, registradas como Moche ordenó por los Lewi, bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen, Besail, el hijo de Uri, y el hijo de Hur, de la tribu de Yahudá. Hizo todo lo que Yahweh ordenó a Moche hacer. Asistiéndole estaba Oholiab, el hijo de Achisama, de la tribu de Dan, que era el grabador, diseñador, tejedor en colores, hilo azul, púrpura, escarlata y lino fino. Todo el oro usado para el trabajo, en todo lo necesitado para el lugar Kadosh, el oro de la ofrenda, pesaba 29 talentos y 730 shekel, que es igual a 1930 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. La plata dada por la congregación pesaba 100 talentos y 1.775 shekel, que es igual a 6.650 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. Esto era un beca por persona, esto es medio shekel, la quinta parte de una onza, usando el shekel del lugar Kadosh para todos los de 20 años o mayores, contados en el censo, 3.550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron usados para fundir bases para el lugar Kadosh. Las bases para las cortinas, 100 bases, hechas de los 100 talentos. Un talento es igual a 76 libras por base. Los 1.775 shekel, 50 libras, él usó para hacer ganchos para los postes, para recubrir los capiteles y para hacer los broches para ellos. El bronce en la ofrenda fue de 4.680 libras. Él usó para hacer las bases para la entrada del Mizkan, del Edud, el Misbet de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios para el Misbet. Las bases para el patio alrededor, las bases para la entrada de las estacas de la tienda para el Mizkan y todas las estacas de la tienda que está para el patio alrededor de él. De hilo azul, púrpura, escarlata, ellos hicieron las vestiduras para oficial, para servir el lugar Makon Kadosh. Hicieron vestiduras de Kadoshim para Aarón, como Yahweh había ordenado a Moche. Él hizo el efod de oro, los hilos azul, púrpura y escarlata de lino finamente tejido. Martillaron el oro y en placas delgadas y las cortaron en tiras para poderlas trabajar en el hilo de azul, púrpura y escarlata. El lino fino trabajado por artesanos diestros. Ellos hicieron hombreras para ello. Uniéndolas, estaban unidas a los dos extremos. La banda decorada en el efod, usada para sujetarlo, era del mismo trabajo de materiales, oro, hilo azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido, como Yahweh había ordenado a Moche. Ellos trabajaron las piedras de esmeralda, montadas sobre monturas de oro, grabándolas con los nombres de los Beneí, hijos de Israel, como grabarían en un sello. Entonces las puso en las hombreras del efod, recordando los Beneí de Israel como Yahweh lo había ordenado a Moche. Él hizo el pectoral y fue hecho por un diestro artesano y hecho por el trabajo del efod, de hilos de oro, hilo azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Cuando doblado en dos, el pectoral era cuadrado doblado. Era de un palmo por un palmo. Ellos montaron en él 4 hileras de piedras. Las primeras hileras eran de una coralina, topacio, esmeralda. La segunda hilera era de feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era de circón naranja, un ágata y amatista. La cuarta hilera era un berilo, ónice y jaspe. Fueron montadas en las monturas de oro. Las piedras respondieron a los nombres de los 12 Beneí de Israel, fueron grabadas con sus nombres grabadas como un sello es grabado. Cada nombre representado en una de las 12 tribus.
En el pectoral ellos hicieron 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. También para el pectoral hicieron 2 molduras de oro y 2 argollas de oro y pusieron las dos argollas en los 2 extremos del pectoral. Pusieron las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Unieron los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod. Hicieron también 2 argollas de oro y las pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el borde, en la parte de mira del efod. También hicieron 2 argollas de oro y las unieron en la parte delantera de las hombreras del efod, cerca de la juntura del efod y la banda decorada. Entonces unieron el pectoral por sus argollas a las argollas del efod con cordón azul, para que pudieran estar en la banda decorada del efod y para que el pectoral no se soltara del efod, como Yahweh había ordenado a Moche. Él hizo el manto del efod, fue tejido en su totalidad azul, con su cubierta para la cabeza en medio, como de un abrigo de malla, en un reborde alrededor de la abertura para que no se rasgara. En el dobladillo hicieron granadas de azul púrpura escarlata, lino tejido en todo alrededor. Hicieron campanillas de oro y pusieron las campanillas entre las granadas, en todo alrededor en el dobladillo. Esto es campanilla de oro, granada, campanilla de oro, granada, todo alrededor del dobladillo del manto para el servicio como Yahweh lo había ordenado a Moche. Hicieron túnicas de lino fino tejido para Aarón y sus benéis, sus hijos. El turbante de lino fino, espléndido atuendo de cabezas de lino fino, los calzoncillos de lino, la banda de lino finamente tejido de hilo azul, púrpura, escarlata, el trabajo de tejedor en colores, como Yahweh lo había ordenado a Moche. Ellos hicieron el ornamento para el turbante Kadosh de oro puro. Escribieron en él las palabras, apartado para Yahweh, como grabado de sello, y ataron un cordón azul en él para sujetarlo enfrente del turbante, como Yahweh había ordenado a Moche. Así todo el trabajo para el Mizcán de Eldad fue terminado con los Beneí de Israel, haciendo exactamente como Yahweh había ordenado a Moche. Entonces trajeron el Mizcán a Moche, la tienda y todo su mobiliario, broches, tablas, travesaños, postes, bases, la cubierta de pieles y de carnero y teñida de y la cubierta de piel fina, la cortina para la cortina, el arca para el testimonio, sus varas y las cubiertas del arca, la mesa, todos los utensilios, el lejen, las tortas, la presencia, la menorá pura, sus lámparas, según el arreglo de la exhibición, sus accesorios, el aceite para la luz, para la oro. El misbet, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso fragante, la cortina para la entrada de la tienda, el misbet, el altar de bronce con su enrejado de bronce, varas y todos los utensilios, la pila con su base, los tapices en el patio con sus postes, bases y la cortina para la entrada del patio, con sus cuerdas y estacas de la tienda, todos los utensilios para el servicio del Mizcán del Edú de testimonio. La vestidura para oficial para el servicio del lugar Macón Kadosh, la vestidura Kadoshim para el Aarón, para Aarón, para el Aarón. Y la ofrenda quemada y la ofrenda de grano como Yahweh había ordenado a Moche. Él puso la pira entre el Mizcán, el de Edud, y el Misbet, el altar, y puso agua en ella para lavarse, para que Moche y Aarón y sus hijos pudieran lavarse sus manos y los pies allí, para que pudieran lavar cuando entraran al Mizcán de Edud, el testimonio, y cuando se acercaran al Misbet, al altar, como Yahweh había ordenado a Moche. Finalmente él erigió el patio alrededor de Mizcán y el Misbet, el altar. Él montó la cortina para la entrada del patio. Entonces la nube cubrió el Mizcán del Edú. La acabó, la magnificencia de Yahweh llenó el Mizcán. Moche no pudo entrar en el Mizcán del Edú porque la nube permaneció en ella y la acabó. La magnificencia de Yahweh llenó el Mizcán. Cuando la nube fue elevada del Mizcán, los Beneí de Israel continuaban con todos sus viajes. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día que era levantada.
porque la nube de Yahweh estaba sobre Mizcán durante el día, y fuego estaba en la nube de noche, y para toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. Hasdara, primera de Melequín, es decir, primera de Reyes, de 7:40, capítulo 7 al 40 a 50. Primera de Melequín. Irán hizo ceniceros, palas y cubetas de aspesorio. Con eso Irán completó todo el trabajo que había hecho para el Melech Shelomot en la casa de Yahweh. Las dos columnas, las dos molduras, los capiteles y de la parte superior de las columnas, las dos redes que cubrían, las dos molduras de los capiteles encima de las columnas, granadas para las dos redes, las dos hileras granadas para cubrir las molduras y en la parte superior de las columnas, las 10 bases, las 10 cubetas para las bases, el mal, las 12 bueyes debajo del mal, los ceniceros, las palas y las cubetas de aspersión. Todos estos artículos que Irán hizo para el Melech, rey de Shalomot, en la casa de Yahweh eran de bronce fundido. El Melech, el rey, los fundió en los planos de Yarden, en la tierra arcillosa entre Sucot y Sartán. Salomón no pesó ninguno de estos objetos porque eran tantos de ellos, así que el peso total de bronce no pudo ser determinado. Salomón tomó los muelles de Irán que Irán hizo para la casa de Yahweh. Los muebles, perdón, Salomón tomó los muebles que Irán hizo para la casa de Yahweh. El misbet, que es el altar de oro, la mesa de oro, sobre la cual estaba el lejen, las tortas, el pan de la presencia, las menorot, 5 en la derecha, 5 en la izquierda, delante del lugar Kadoshim, de oro puro, las flores, lámparas y tenazas de oro, las tazas despabileras, cubetas, incenciarios, recipientes de oro puro para el fuego y las bisagras de oro ambas de las puertas de interior de la casa. El lugar Kadoshim y aquellas puertas de la casa, esto es, del Mizcán. Fin de la parasha. Verajá, hermanos, amados.